La batalla de Lepanto es sin duda alguna una de las batallas más importantes en la historia del mundo. Marcará el inicio de una nueva época en el control del Mediterráneo. El Mediterráneo era el mar más importante que había durante muchas civilizaciones. Fue el mar donde participaron las más importantes civilizaciones como los griegos, los fenicios, los romanos, y vamos a tener la época en que lleguen los otomanos también a disputarse el control de esas zonas territoriales. Habíamos tenido unas batallas por el control del Mediterráneo importantes, como lo fue la batalla de Salamina en el año 480 a.C. sobre los territorios griegos. Después tuvimos las guerras púnicas, las guerras entre fenicios y los romanos, ya consolidados como una nación en el año 260 a.C. Y también tuvimos la batalla de Actium, que era en las épocas romanas, donde participa Marco Antonio, donde participa Cleopatra, y que marcará también la consolidación de Roma en ese momento sobre Egipto. Y después ya tendremos en el siglo XX la gran batalla en la Segunda Guerra Mundial, la Operación Torch, que es la que marcará el control decisivo, desalojando a las potencias fascistas de la zona y que el Mediterráneo quedara en manos de las potencias aliadas. El Mediterráneo había tenido una gran época de prosperidad que se inicia desde las épocas de los griegos, quienes han llevado el control a unas pequeñas porciones en territorios de lo que hoy es Francia, España, Italia, naturalmente Grecia y en el Oriente Medio. No son la gran potencia marítima, pero poco a poco se van desarrollando y van manifestando sus intereses a través de los conflictos que van teniendo con quienes serán sus contrapartes en esas épocas, los fenicios. Los fenicios que generan una gran cultura marítima, naviera, comercial y que se van a establecer en buena parte de la zona norte de África y especialmente en el sur de España, en lo que hoy son las comunidades de Andalucía, Valencia, Cataluña. Allá se van a establecer los fenicios y van a tener el dominio sobre el Mediterráneo hasta que se enfrenten finalmente a quienes ya empiezan a ser una gran potencia territorial, pero aún no marítima, que eran los romanos. Los romanos en las guerras púnicas por el control del Mediterráneo nacen como una fuerza marítima, se enfrentan y destruyen a Cartago, destruyen a los fenicios completamente, desaparecen de la civilización, desaparecen de la faz de la tierra. Y teniendo ese control sobre el Mediterráneo y ya siendo únicos en el Mediterráneo, pues naturalmente aparecen como la gran hegemonía, como la gran potencia hegemónica que se consolida y son dueños y amos exclusivos del mar Mediterráneo y de los territorios alrededor del Mediterráneo. Mucho tiempo pasará para que esa unión que había nacido en Roma, para que esos territorios romanos, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, se fragmenten una gran cantidad de repúblicas que seguirán teniendo el control del Mediterráneo. Aquí vemos como estos dos territorios importantes, la República de Venecia y la República de Génova, van a controlar desde diferentes puntos, desde ángulos opuestos y de una manera no necesariamente amistosa, el control de las aguas del Mediterráneo desde sus dos diferentes repúblicas. Allí se establecen, allí comercian y aquí se convierten en dueños del Mediterráneo, coincidiendo con la tradición que traían desde las épocas de Roma. Todo eso está muy bien hasta que aparece un nuevo jugador en el escenario, el Imperio Otomano. Junto con el sultán Mehmed II, quien lo vemos aquí en esta lámina, es quienes vienen moviéndose desde el oriente por el conflicto que tenían con el Imperio Persa. Y se van a establecer entonces, bajo las épocas de Mehmed II, en estos territorios, en estas dos penínsulas importantes sobre el Mediterráneo. Pero estamos hablando del lago oriental del Mediterráneo, no del lago occidental que aún controlaban las fuerzas de los antiguos romanos, especialmente Venecia, Génova y los de Aragón. Van a controlar la península anatólica, la Anatolia, y van a controlar también la zona de los Balcanes. Les falta el Peloponeso y les falta, como ven ustedes ahí, una pequeña cabeza para ser dueños del territorio y llegar a conquistar el Mar Negro. La entrada sobre el Mar Negro era importante y era fundamental porque implicaba el comercio
como lo sigue siendo hoy, nos damos cuenta en el siglo XXI, el acceso a todos esos territorios de lo que antes era la Rusia, que hoy es Ucrania, Rusia y de ahí hacia arriba. Esos territorios eran importantes y por eso bajo Mehmed II se da la toma de Constantinopla, la antigua Bizancio, la ciudad más importante que había en el mundo. Bizancio, que se convierte en Constantinopla, hoy en Estambul. Esa ciudad de Bizancio, de Constantinopla, va a caer en manos del otomano, del turco, como se decía despectivamente en esa época, del enemigo infiel. Va a caer hacia 1453, con lo cual hacia 1481 ya tienen consolidado, como lo vemos en este nuevo mapa, su presencia en esas dos penínsulas. Ahí ya tienen el Peloponeso que les faltaba y ya tienen también la zona de Constantinopla y toda esa desembocadura hacia el Mar Negro. La tradición de los otomanos moviéndose en estos territorios empieza a seguir moviéndose y bajo el sultán Selim I siguen manteniendo su conquista y van a moverse hacia los territorios del Oriente Medio, hacia Egipto, hacia lo que es Palestina, Libia. Todos esos territorios van a empezar a moverse en esos momentos. Estamos en las épocas en que el sultán Selim I está reinando entre 1512 y el 1520. Va a tener una gran suerte el sultán Selim I al encontrar que en 1517 sus enemigos, los del otro lado, los que están en el occidente, se van a dividir de una manera casi que irreconciliable. Es decir, hoy en día siguen todavía desunidos, que fueron las luchas religiosas, la división de la iglesia, la colgada de Martín Lutero de sus famosas tesis en 1517, que divide a los cristianos en dos mundos, en el protestante, los reformistas y los católicos que seguían a la iglesia de Roma. Naturalmente van a seguir aprovechando esas divisiones y como estaba dividida la iglesia y no se ponían de acuerdo qué era lo que tenían que hacer, ni cómo luchar, ni sabían quién estaba con quién en ese determinado momento, los otomanos van a aprovechar esos momentos de división entre las potencias europeas para tomar más territorios y seguir subiendo. Como vemos aquí, van a seguir subiendo por toda la parte balcánica, a seguir al centro de Europa y van a llegar hasta las puertas de Viena, hasta las puertas del imperio de los Austrias, del imperio de los Habsburgos. Será en cabeza de Solimán el Magnífico, ese gran sultán, entre 1520 y 1566, que se dé la subida y que empiecen a tomar todos esos territorios balcanes que aún les faltaban. Se va a dar el sitio de Belgrado en 1521, donde se quedarán con todos esos territorios de la zona balcánica. Y sobre el Mediterráneo van a tener una pequeña pero importantísima conquista, que es quedarse con la isla de Rodas. La isla de Rodas era fundamental porque era el sitio donde se estaban alojados los caballeros hospitalarios, los que vamos a conocer más adelante con otro nombre. Pero esos caballeros hospitalarios estaban desde las épocas de las cruzadas instalados en la zona de Rodas y desde allí van a ser expulsados por los otomanos. Y al moverse entonces los caballeros hospitalarios de esta zona, al salir de ahí, el emperador Carlos V les va a ceder una parte de su territorio para que se instalen, que es en la que es una relativamente lejana en ese momento para ellos, isla de Malta, abajo de Sicilia, en la bota italiana. Este territorio de la isla de Malta entonces va a ser un enclave importante para las potencias, porque constituye el sitio donde se van a centrar los caballeros de la Orden de Malta. Ahora los vamos a conocer como los caballeros de la Orden de Malta. Entonces el Mediterráneo tiene un nuevo jugador. Y ya no estamos en los griegos, ya no estamos en los fenicios, ahora realmente lo que vamos a tener son varios jugadores importantes. En primer lugar, este Mediterráneo rehecho con estas nuevas potencias. Vemos aquí el imperio turco, el anterior imperio turco, antes de la llegada de los otomanos, de los importantes de las conquistas de la toma de Constantinopla, esos territorios azules que serán ampliados después con los territorios que aparecen en color rosa, que son las conquistas de Selim I, y después los territorios amarillos, que fueron las conquistas de Solimán el Magnífico. Solimán el Magnífico, el hombre que va subiendo por Europa y que va a llegar finalmente a los territorios de Hungría,
y en la batalla de Mohacs en 1526 divide a Hungría. Hungría termina con su rey asesinado y tenemos dos Hungrías en ese momento, una Hungría que dice ser de la parte del Imperio Austria, porque está Fernando, el hermano del rey Carlos V, como emperador, como rey de Hungría por su señora, y vamos a tener la otra Hungría, que es la Hungría de los otomanos. Pero más importante después de este triunfo relativo, pero triunfo finalmente, es que en 1529 se instalan en las puertas de Viena. El sitio de Viena se va a dar por primera vez porque vendrán otros sitios de Viena más adelante y se enfrentan al emperador Carlos V. Carlos V a la sazón, Carlos V, rey emperador del Imperio Austria, del Imperio de los Habsburgo, desde el año 1516 hasta ser también el rey Carlos I de España, quien será rey hasta el año 1556 cuando abdique. El Carlos V se enfrenta a ellos y triunfa, no les deja entrar a Viena y de ahí Carlos V toma una gran fuerza política y una gran fuerza militar que los hace a llevar a que se desplacen por el Mediterráneo y entren sacando todo lo que ellos consideraban eran unos bárbaros en esa zona. Entra triunfalmente en Túnez en 1535, sacando prácticamente a los patadas a ese gran bereber que había, ese gran pirata que era el almirante Barbarroja. Barbarroja era el temible pirata de esa zona que estaba naturalmente poniendo en jaque a la República de Venecia porque se movía en todos los territorios que eran parte de la República de Venecia, que era toda esa zona sobre el mar Adriático y adicionalmente las zonas del Peloponeso, islas iónicas, hasta llegar finalmente a lo que era lo más importante para ellos, lo más occidental, lo más oriental que vemos en este plano, que era el territorio de Chipre. Y la otra parte que también se sentía afectada era la República de Génova que vemos acá. Es decir, ahora Carlos V empieza a tener una relación diferente en este momento con el Mediterráneo. Ya es dueño de una importante parte a través de sus territorios de Sicilia, Nápoles, etcétera, etcétera. Se ha consolidado en los territorios italianos después del triunfo de la batalla de Pavía en 1525, hace 500 años exactamente. Y ese triunfo lo lleva a que termine capturando al rey de Francia, Francisco I, y termine consolidando su poder, incluso cometiendo el saqueo, o como decimos en España, el saco de Roma, el saqueo a la ciudad de Roma, y que finalmente terminan apresando al Papa. Ese poder de Carlos V en ese momento se va a enfrentar hacia estos otomanos, en que van a tener quién se queda con este norte de las provincias africanas, de lo que eran los territorios africanos. Van a tener un control ahí entre 1535 y 1570, se van a estar disputando todos estos territorios hasta que finalmente lleguemos a ver quién va a ser el dueño de Chipre. Y la batalla por Chipre era la batalla más importante que podía darse en el Mediterráneo. El que controlara Chipre controlaba todo el acceso a las tierras santas, controlaba el acceso al Oriente Medio, a todas esas rutas de la seda, todas esas rutas comerciales que vamos a tener de ahí en adelante. Chipre era, como decía el historiador Fernand Braudel, el gran historiador del Mediterráneo, era como un portaaviones que era necesario para la conquista en esos momentos de los territorios orientales. El que fuera dueño de Chipre iba a tener la fortaleza sobre el mar Mediterráneo oriental. Y por eso todos querían participar, especialmente los otomanos, que los unía con su territorio y que sentían que si no eran dueños de Chipre, iban a perder sus territorios más adelante en manos especialmente del Imperio Austria y de Carlos V. El Imperio Otomano entonces hasta 1566 había venido creciendo de esta manera, pero le faltaba, como vemos aquí, Chipre. Y el que más nota y el que más resiente y el que más le preocupa lo que está sucediendo acá no es Carlos V, sino es el nuevo Papa en 1562, Pío V. Pío V le preocupa por las redes comerciales, etcétera, etcétera, pero también hay un tema religioso.
el tema religioso que no lo hemos mencionado, pero que está en una problemática en este momento y que el Papa Pío V va a considerar en ese momento hacer una gran Santa Liga, una Santa Liga que atraiga a todos esos católicos y que los ponga a enfrentarse con el enemigo infiel, con el turco, con el otomano. El problema era definir en ese momento era quién estaba con el Papa y quién no estaba con el Papa. Comete el error el Papa en ese momento en la bula papal que saca a finales del siglo, a finales de los 1600, que es cuando establece, de los 1500, perdón, su bula papal, que dice vamos detrás de este enemigo, pero también vamos de los otros enemigos cristianos, es decir, los protestantes. Y pone en esta bula, en la picota pública, va a poner a la reina Isabel I de Inglaterra y va a decir que su cabeza tiene precio y que todo aquel que obedezca a la reina va a estar excomulgada, que la reina va a estar excomulgada y que adicionalmente quien asesine a la reina va a tener un premio especial. Es decir, era absolutamente imposible lograr contar con la alianza de los ingleses, la gran potencia marítima que era, lograr que estuvieran aliados con el Papa en ese momento. El Papa quería ser una fuerza religiosa, pero no tenía con quién hacerlo. Porque aquí realmente no había sino tres potencias, o cuatro si incluimos los otomanes, los otros eran los ingleses, los españoles que tenían sus propios problemas y los franceses, que también tenían unas dificultades, porque los franceses estaban en ese momento en sus luchas internas, en las guerras de la religión que se dan entre 1562 y 1598. Las guerras de religión es el centro de la lucha por el poder del cristianismo en Europa. Aquí van a luchar los católicos, los que son los tres reyes hijos de Catalina de Medici y forzados por Catalina de Medici a emprender este conflicto, y se van a enfrentar con los hugonotes, que era el nombre que recibían los protestantes de esa nueva religión, de unos sitios específicos en Francia. Esas guerras de la religión hace que quien sea rey en este momento, Carlos IX, no tenga capacidad de enfrentarse, ni de apoyar, ni de estar con nada diferente que lo que no fuera su conflicto directamente en el territorio francés. Si a eso le agregamos que estamos aquí en 1570, cuando tenemos el rey a Carlos IX, pero su abuelo, Francisco I, había sido capturado por Carlos V en la batalla de Pavía en 1525, y por eso después él se alía con los otomanos para buscar y hacer un frente común contra Carlos V. Luego, por lo tanto, buscar a los franceses una alianza en contra de los otomanos iba a ser absolutamente difícil. Los franceses no iban a participar en este enfrentamiento. Nos queda solamente España. Y España, que tiene sus propios problemas internos, pero que también tiene un tema alrededor de quién es el dueño de la religión. Si el dueño de la religión es el rey en territorios españoles o si es el Papa. El Papa no quiere mucho a Felipe II, pero necesita a Felipe II. Y Felipe II ve su oportunidad aquí también para poder establecerse y poder aumentar su participación y defender su participación, la participación que tenían las casas españoles sobre territorios italianos tan importantes como lo era Nápoles y Sicilia. Y por eso es que deciden participar, no con muy buena gana, pero sí necesitaban de alguna manera participar si veía que el resto de Italia iba a participar. Se van a enfrentar entonces, el gran enemigo era quien estaba en ese momento como sultán, que era Selim II, que era el sultán del Imperio Otomano en ese momento, y que finalmente, después de que el Papa llama a esta alianza en 1566, tenía razón, tenía visión el Papa. 4 años después, en 1570, los otomanos invaden la isla de Chipre. Y aquí sí ya fue un casus bellicus. Aquí sí se estalla inmediatamente la guerra y la Santa Liga entra en funcionamiento en 1571. Este estandarte de la Santa Liga era el que llevaban todas las naves que estaban en ese momento enfrentadas con los otomanos. No era fácil, naturalmente, hacer esta Santa Liga, como lo dijimos, pero el Papa Pío V va a intentar con estos participantes. El Papa en el centro como coordinador político, militar, todo, absolutamente todo alrededor de la Santa Liga.
Va a participar España, pero España porque tiene Cerdeña, Nápoles y Sicilia. Y por eso es que va a participar a título de eso. Y por eso es que le conviene participar. Aquí no había un tema religioso por parte de Felipe II, sino era un tema por el control de sus territorios en la bota italiana. Participa la República de Venecia, interesado en las rutas comerciales y en que sacaran, junto con Génova, sacaran de ahí al otomano. Los caballeros de la Orden de Malta, obviamente, el Ducado de Toscana, el Ducado de Saboya, el Ducado de Urbina y el Ducado de Parma. Estos todos van a participar en ese momento. España está terminando un conflicto interno que había arrancado unos años antes, que se conoció como la Guerra de las Alpujarras. Esa Guerra de las Alpujarras era una conquista en los territorios de Granada porque había un tema cultural donde no se les permitía a quienes habían quedado de las épocas moriscas, habían quedado en ese territorio, expresar sus costumbres religiosas y sus costumbres culturales y les estaba obligando a cambiarse y prácticamente a convertirse. Y eso genera una guerra importante en la cual el rey Felipe II va a poner como el gran soberano encargado de ese conflicto a su medio hermano, que era don Juan de Austria, el hijo bastardo de Carlos V, pero que ya en ese momento mostraba unas grandes dotes militares. Aquí es difícil saber si don Juan de Austria lo van a poner aquí por parte de Felipe II a comandar los temas de la orden, de la Santa Orden, de la Liga, de esa Liga Santa. Lo van a poner, número uno, porque el Papa quería ofrecérselo para congraciarse con Felipe II. Dos, porque Felipe II lo insiste para poder participar y decir, yo quiero, pero si me ponen a este señor. Y la tercera es porque si evidentemente tenía las capacidades para ser un comandante militar. Yo personalmente me inclino por lo que he leído a entender que es más por las capacidades militares que tiene don Juan de Austria y que en esta Guerra de las Alpujarras empieza a mostrar. Era un joven en ese momento, era demasiado joven en ese momento, tenía 23 años, pero ya tenía unas credenciales militares importantes y desde eso, desde inclusive su padre Carlos V lo había visto desde el momento. ¿Cómo armar esas fuerzas entre una gran cantidad de territorios que no se quieren propiamente? Porque es decir, aquí no es un enemigo unido en contra del otomano, es que entre ellos se querían menos de lo que querían a los otomanos. Tenemos a Venecia, que va a decir, nosotros participamos con Sebastiano Venier a la cabeza de nuestras fuerzas. Venier, que no es dogo en ese momento, Venier va a ser dogo más adelante, pero era una persona de un gran respeto, pero que no podía entenderse con el siguiente que van a nombrar en estas fuerzas, que era Marco Antonio Colonna, que era el representante de las fuerzas del Papa. La familia Colonna era siempre la familia dueña de los papas, eran los dueños de Roma y eran los dueños del Papa hasta cierto punto y dicho coloquialmente. Marco Antonio Colonna tampoco era un hombre que tuviera una experiencia militar, como tampoco lo tenía Sebastián Venier. Andrea Doria, Giovanni Andrea Doria, pariente del otro Doria famoso, que ese sí tenía más experiencia militar, pero Giovanni tampoco tenía un gran conocimiento militar. Estos tres hombres no se van a soportar mutuamente, van a estar comandando diferentes fuerzas en los ataques que se van a dar en la batalla de Lepanto, pero ninguno de los tres tenía una buena relación entre ellos. Difícil poder establecer una guerra que pudiera ser exitosa con tres hombres que no conocían las estrategias militares, ni las estrategias de la armada, ni navales, ni nada de eso, y que además tampoco se tenían confianza entre ellos. Había un hombre más fundamental acá que también van a participar, que es el Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz. Y este sí era un hombre conocedor de lo que estaba pasando y que este sí sabía de la estrategia naval y este sí conocía de cómo enfrentarse a una guerra. Va a participar en la retaguardia, pero va a ser el hombre de confianza de todos ellos acá. La madurez y serenidad que había mostrado Álvaro Bazán en otros conflictos y que mostrará hasta 1588, porque es que Bazán va a estar presente muchos años más. Aquí estamos en 1571, pero vamos a ver que en 1588 este era el hombre que estaba detrás
de empezar esa famosa invasión fracasada de la Gran Armada a Inglaterra, y que fracasa precisamente porque Álvaro de Bazán muere y terminan nombrando a una persona que le dice al rey en ese momento: no me nombre, que yo me mareo cuando me subo a un barco. Álvaro de Bazán era el hombre conocedor de todo lo que había en el mar y de cómo era que funcionaba todo esto alrededor de las galeras, las galeazas, los remeros. Todo esto era el tema alrededor de ellos. Don Juan de Austria se va a montar en la cabeza principal, que era esta, la Real Galera. La Real Galera, de la cual hay una copia en el Museo Marítimo de Barcelona. Armar estas tropas era complicado entre amigos. Imagínense ustedes entre enemigos, personas que se tenían una gran desconfianza entre ellas, porque lo que había que tener aquí era una capacidad logística de poder manejar unas tropas en alta mar, unas tropas que tenían que ser alimentadas, y unas tropas de esas que además requería una gran cantidad de personal, porque eran casi todos remeros y eran todos los que se necesitaban para estar moviendo esas grandes galeras. Era tan fuerte la población que se manejaba acá que se hablaba de que era la chusma, que después va a pasar esa palabra al vocabulario nuestro, al vocabulario coloquial, cuando hablamos de la chusma. Viene de esa palabra de la chusma que viene ahí participando en eso. Esa capacidad logística era muy difícil de poder manejar en unos enemigos. Es decir, hasta el momento todo nos está indicando que vamos llamados a fracasar en la Santa Alianza, porque no había ni una unidad ni política militar, ni logística, ni absolutamente nada. Pero no solamente Chusma va a participar en ese conflicto, va a participar alguien que todos conocemos muy bien, que es don Miguel de Cervantes Saavedra, quien precisamente llevará el título del Manco de Lepanto, porque en uno de estos conflictos va a perder, no va a perder la mano. Realmente la palabra el Manco de Lepanto, la frase el Manco de Lepanto es un poco exagerada para describir lo que era realmente. Lo que va a perder es la movilidad en una de sus manos, y por eso se le va a conocer como el Manco de Lepanto. Las tropas deciden finalmente unirse y van a salir desde la bota italiana, desde Messina, en el estrecho de Messina, sobre los territorios entre Sicilia y la bota italiana, y van a salir y se van a unir subiendo hacia Corfú o Corfú. Van a subir desde ahí porque saben que en la zona alrededor de un pequeño poblado sobre ese Golfo de Corinto están, en una pequeña población que se llama Lepanto, están las naves de los otomanos. Y saben que logísticamente para ellos es más fácil enfrentarlos en este punto cerrado que enfrentarlos en alta mar. Y es la razón por la cual se empiezan a mover a esta zona, lo que se conoce como el Golfo de Lepanto, o se conoció en su momento como el Golfo de Lepanto. Lepanto es una pequeña población, hoy tiene otro nombre y se me olvida en este momento, pero sobre ese Golfo de Lepanto es donde van a entrar y donde finalmente se van a enfrentar estas tres fuerzas. Las fuerzas que estaban a manos de cada uno de estos, de Venier, de Colonna y de don Juan de Austria. Y se van a enfrentar el 7 de octubre de 1571 en una batalla que dura aproximadamente 4 horas y que fue un triunfo rotundo, contrario a lo que a lo que pudiéramos estar esperando. Fue un triunfo rotundo de esta Santa Alianza y de estos tres hombres que en este cuadro muestran y que se llama Los Vencedores de Lepanto. Este cuadro de un autor anónimo que está en el Kunsthistorisches Museum en Múnich. Este cuadro nos muestra, es de alguna manera versión italiana, porque para los italianos el que gana es Colonna, el que está en el centro. Para los españoles gana el que está a mano izquierda, que es don Juan de Austria, es decir, Felipe II. Para los españoles el triunfo es de don Juan de Austria y no hay nadie por estos territorios que piense que don Juan de Austria no es el gran ganador de este conflicto. Sin embargo, los italianos siempre consideran que fue Marco Antonio Colonna el triunfador. Tiziano pinta en este cuadro a Felipe II ofreciendo al cielo al infante don Fernando como un homenaje a su triunfo, a la victoria que había obtenido. Es una victoria importante, muy importante. En esta, por ejemplo, pierden 34 galeras los cristianos y los otomanos pierden 215.
Hay 40.000 muertos. El número 40.000 es muy grande para la época. 40.000 muertos en un conflicto de estos, de los cuales 10.000 eran de las tropas de la Santa Alianza y 30.000 eran de las fuerzas de los otomanos. Hubo 140.000 combatientes. Imagínense ustedes 140.000 combatientes entre el agua combatiendo esto. Lo que lleva naturalmente al triunfo de la Santa Liga es que toman por sorpresa a los otomanos que conocían exactamente lo que estaban haciendo. Todos los de la Santa Liga en este momento los toman relativamente desprevenidos y los logran arrinconar en un sitio, y por eso el triunfo que tienen importante, el triunfo que tienen los españoles e italianos sobre los otomanos. ¿Sirvió el triunfo? No para mucho realmente, porque es que los intereses comerciales de los ganadores eran tan diferentes que ese triunfo finalmente se pierde y se convierte más en un triunfo de los otomanos. Tristemente, la batalla militar es un triunfo, pero lo que se establece después como acuerdos termina siendo una derrota para el Papa y para todos ellos. Venecia se arma nuevamente y Venecia hace un acuerdo con los otomanos en 1572 y termina entregándoles Chipre. Todo esto había sido por una guerra sobre Chipre. Todo esto era por el control de Chipre. La batalla de Lepanto se da por el control de Chipre y en 1571-1572, después de la batalla, los venecianos le devuelven, le entregan, que vale a tener hasta 1871 en una división territorial muy propia de ellas que se llamaba el Eyalato de Chipre. Y de esta manera entonces el Imperio Otomano va a seguir su expansión. No, aquí se frena la expansión. Si esto frenó la expansión, no sabríamos decirlo. No hay suficientes razones. El hecho es que sí hay un cambio y el Imperio Otomano no va a seguir subiendo, no se va a meter más en los territorios europeos. La batalla de Lepanto será conocida como la gran batalla naval hasta que lleguemos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Marcó o no marcó un hito en las guerras, en las batallas navales? Indudablemente. En la composición territorial de la época, ahí sí tenemos nuestras dudas, porque la lucha se hace sobre Chipre y finalmente los ganadores terminan devolviéndole Chipre a quien fue el perdedor de la guerra.